Nuestro último expositor de esta jornada de la mañana es el kinesiólogo Mario Enríquez. Mario es magíster en terapia manual y ortopedia de la Universidad Andrés Bello. Actualmente Mario trabaja como kinesiólogo docente de planta en la carrera de kinesiología de la Universidad Santo Tomás de Los Ángeles, de las asignaturas Rehabilitación Locomotor Adulto y Rehabilitación Locomotora Infantil, y también como kinesiólogo en área de rehabilitación traumatológica de la Clínica Adventista de Los Ángeles. Mario también es parte de la investigación que estamos realizando con el proyecto ANIT para ver las secuelas. Y el título de la presentación de hoy día es Paciente COVID, consecuencias físicas y musculoesqueléticas. ¿Puedes poner tu presentación? Vale, hola Estefanía, muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla. Típica pregunta, ¿se ve? Se ve y se escucha muy bien. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. En realidad estaba escuchando la charla del doctor Enos y la verdad es que no pudo introducir de mejor manera el tema que voy a tocar ahora. En realidad, como dijo Estefanía, participamos del proyecto, ¿cierto?, ANIT, que seguramente ella describió el día de ayer. La idea, obviamente, era evaluar un N determinado de pacientes para, de cierta manera, poder determinar ciertos objetivos. Dentro de estos objetivos está determinar las consecuencias físicas y musculoesqueléticas de nuestros pacientes que evaluamos. Ahí está Estefanía Tracito, está el doctor Labarca y parte del equipo que apoyó constantemente en este proyecto, que fue bonito, fue agotador, pero fue bien gratificante en realidad. Bien, dentro de esto, obviamente, lo objetivo era, ¿cierto?, clarificar ciertas dudas, obviamente, pero principalmente dudas que tributaran en específico, como lo marqué ahí, cuál era o cómo se comportaban estos pacientes luego de 2 meses prácticamente, luego de haber padecido el COVID. Por lo tanto, hacia allá apunta la presentación y ahí ya se la pregunta era cuáles eran estas consecuencias musculoesqueléticas, físicas, y ya se han tocado ciertos temas, ya lo nombró el doctor Enos, en donde decía que, claro, había pérdida de fuerza, había fragilidad dentro de estos pacientes, había una asociación, sí, algunos trastornos respiratorios del sueño, en los que primaban, estaba el SAOS, por ejemplo, y la verdad es que nuestros pacientes no se escapaban mucho de aquello. Muchos de nuestros pacientes tenían eso y más cosas que la idea que podamos ver ahora. Nuestro universo, ¿cierto?, fueron 60, de los cuales hombres están expresados ahí dentro de la tabla, y mujeres, obviamente. Eran 18 pacientes leves, fueron 17 pacientes moderados y 25 pacientes severos. Bien. Si se dan cuenta, la repartición de sexo en este caso es evidente acá en la tabla. Bien, con base a eso, algunos datos de salud general, que era lo que ya venía explicado anteriormente, llama la atención, por ejemplo, acá el IMC de nuestros pacientes. Todos estos pacientes están, en su mayoría, categorizados principalmente como pacientes con sobrepeso y obesidad. Así lo dice la media de los datos aquí expresados en IMC. Algún otro parámetro, por ejemplo, que se midió dentro de estos datos de salud general, también fue la circunferencia de cuello, que lo evaluamos porque estaba asociado esto dentro de una evaluación dentro del contexto de los trastornos respiratorios del sueño y ver cómo es que estos pacientes tenían o no, como se menciona antes, algún SAOS oculto o no. Por eso ya hace tal evaluación. Pero sí es un marcador importante junto con la circunferencia de cintura y junto con la circunferencia de cadera. Si se ve aquí, por ejemplo, nuestros pacientes tenían principalmente una circunferencia de cintura bastante elevada, lo que los categoriza, como ustedes sabrán, como pacientes con riesgo cardiovascular. Por lo tanto, el denominador común pareciera ser que estos pacientes, en cuanto a sus estilos de vida,
y tienen un elevado riesgo cardiovascular, son pacientes obesos en su mayoría y carecen muchas veces de estilos de vida saludables, en la mayoría. Bien, dentro de lo que se evaluó, además, se utilizaron algunos instrumentos como el hand grip, que principalmente tributaba obviamente a la medición de la fuerza de estos pacientes. Ya ahondaré un poquito más en los resultados de esto. Estos están relacionados en cuanto a la media de algunos estudios. Y se realizó también el test de marcha de 6 minutos. Lo que llama la atención, por ejemplo, acá en el test de marcha de 6 minutos, que obviamente trabajar con una capacidad submáxima de actividad física, la mayoría de estos pacientes tenían un déficit más o menos entre el 12 y el 10% de su predicho. O sea, estos pacientes hicieron menos metros recorridos de lo que deberían haber hecho tomando en cuenta las variables de, obviamente, peso, talla del paciente, que son las que se consideran para poder tener estos resultados. Por lo tanto, en conclusión, los pacientes dentro de la evaluación, cuando se les realizó, tenían una capacidad física menor, obviamente, en cuanto al predicho. Obviamente esto nos va uniendo y nos va permitiendo armar, obviamente, nuestro ROIC ahí de nuestro perfil de nuestro paciente. Y como lo mostré anteriormente, claramente es un paciente con alto riesgo cardiovascular, con una pobre calidad física y musculoesquelética, porque principalmente son pacientes que hacían poco y nada actividad física previo o durante el tratamiento. ¿Vale? Acaba la clasificación de Handgrip y esta es una variable que nos llamó bastante la atención, que todos estos pacientes, de estos 18 pacientes leves que teníamos, 17 pacientes moderados y 25 severos, la cantidad más o menos fue que el 83% y sobre el 80% de cada una de estos pacientes estaban categorizados como débil. O sea, tal cual como se mencionó anteriormente, los pacientes luego de 2 meses cursan con una debilidad muscular general. De hecho, muchos de estos pacientes tenían imposibilidad de poder hacer sus actividades de la vida diaria con normalidad. Muchos de ellos todavía padecían pérdida de fuerza al momento de la evaluación. Les costaba principalmente hacer ejercicios de pinza fina, tomar cosas, se le caían las cosas, mencionaban estos pacientes, y aparte las actividades de la vida diaria se les dificultaba un tanto. Sí recojo lo que se dijo anteriormente, y era que, claro, a medida que va avanzando estos pacientes, alrededor más o menos del mes 4, del mes 5, estos pacientes ya van en franca mejoría, pero me atrevería a decir, de acuerdo a lo que se evaluó, es que más o menos el paciente, su periodo crítico de secuelas musculoesqueléticas, podríamos hablar que es hasta el segundo o tercer mes, más o menos. De luego el paciente ya empieza a despegar a partir del mes 4 en adelante. A todo esto nos llamaba mucho la atención dentro de las evaluaciones, y Estefanía también estaba ahí presente y lo comentábamos entre el doctor Labarca y los otros colegas que estábamos ahí, que habían muchos pacientes que hacían algunos cuadros muy parecidos a las secuelas vistas en el ACV, en el accidente cerebrovascular, en donde había pérdida de fuerza solamente o primaba principalmente en un lado, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho, pero era a la evaluación imagenológica de TAC cerebral, esto estaba todo completamente normal. Sí que era el denominador común de estos pacientes, lo que ya se mencionó anteriormente, era el elevado riesgo cardiovascular. La mayoría eran diabéticos, todos ellos eran diabéticos, los que padecieron este síndrome. Que luego, obviamente, como lo mencioné delante, a partir ya del tercer, cuarto mes, empezaron obviamente, a repuntar y a ir disminuyendo tales consecuencias. Pero insisto, el denominador común de esto era los estilos de vida de estos pacientes. En cuanto a la disnea al esfuerzo,
si bien es cierto, no fue tan significativa, pero sí existía. Principalmente los pacientes comentaban que, si bien es cierto, no había una disnea, qué sé yo, al reposo, pero sí había una disnea cuando ellos iniciaban la marcha, cuando subían un tanto las escaleras, y de esta cantidad de pacientes, el 55%, por ejemplo, 55% de los pacientes leves ya tenían algún tipo de grado de disnea, un grado 1 en realidad, al esfuerzo. Así, por ejemplo, el severo, y va incrementando, si se dan cuenta, obviamente, de acuerdo a la severidad del COVID. A la severidad del COVID. Dentro de lo que se evaluó también, se evaluaron a través del cuestionario el SF-12, obviamente un extracto del SF-36, que permite, obviamente, evaluar la calidad de vida, obviamente en 2 dimensiones. ¿Ya? Estas dimensiones son la dimensión física y la dimensión mental. Hay bastante evidencia que dice que obviamente estos pacientes quedan con algún tipo de daño cognitivo posterior al alta, y que obviamente eso va disminuyendo a medida que van avanzando los meses, pero nosotros sí pudimos evidenciar aquello. Nos dimos cuenta que nuestros pacientes, como se mencionó, quedaban con un cuadro bastante marcado de depresivo, el paciente en algunos casos muy ansioso, y las mujeres obviamente eran las menos dañadas, por así decirlo. La esfera física, en este cuestionario de calidad de vida, nos dimos cuenta obviamente que era un tanto dispar, pero sí nos dimos cuenta que el puntaje acá sobre 50 sería normal. Inferior a este, obviamente, sería anormal. Si te das cuenta acá, los pacientes tanto moderados como severos están deficientes, por así decirlo, en la esfera física. No así, mira, eso llama un poco la atención, no así tanto en la esfera mental, pero de manera general, de manera general, tanto los vértices, obviamente, físicos y mentales fueron completamente afectados. El uno o el otro, obviamente, esto se pueden escapar algunos de la norma de algunos pacientes, pero sí claramente fueron afectados. Como se mencionó también, dentro de este proyecto evaluamos algunos aspectos del sueño de los pacientes, y aplicamos algunas encuestas principalmente. Pero dentro de la característica principal y de lo que la mayoría de nuestros pacientes, por no decir casi todos en realidad, de alguna manera evidenciaron, fue la fatiga. Esta fatiga que ya se ha mencionado, donde estos pacientes tenían algún grado de fatiga, y de hecho muchos de ellos lo replicaban de esta manera: estoy trabajando y me quedo dormido. Estoy trabajando y me viene un sueño pero enorme, y necesito acostarme, necesito descansar un tanto. Acá está más o menos el porcentaje. Ocupamos el cuestionario de Chalder, ¿ya? Para poder evidenciar esto, obviamente. Y obviamente se entiende acá que en el Chalder Point de 3 o 4 es un puntaje óptimo. Más o menos es bastante decidor. Dice que los pacientes leves no tuvieron tanta fatiga, pero sí, obviamente, mira, a medida que va incrementando la severidad, nos damos cuenta que nuestros pacientes severos, tomando en cuenta que 3 y 4 es más o menos el puntaje de corte, pacientes moderados y severos sobre esto obviamente padecían fatiga. Por lo tanto algunos trastornos del sueño bien marcados como somnolencia o hipersomnolencia diurna de estos pacientes, asociado también a fatiga de nuestros pacientes, fue lo que más se encontró. Esto obviamente fue disminuyendo, sí, fue disminuyendo, y nuestros pacientes nos relataban que a medida que iban realizando actividades como físicas, mejorando en realidad los estilos de vida saludables en ellos, actividad física, alimentación,
empezarse a hacer horarios de sueño, esto iba disminuyendo con el tiempo. Así que ahí hay un llamado de atención, en realidad a la medicina preventiva. Como hemos sabido, la mayoría de nuestros pacientes tienen sobrepeso, tienen obesidad, tienen el riesgo cardiovascular elevado. Por lo tanto, hace un llamado principalmente a la medicina preventiva y el rol que tenemos, en este caso, mi área, el rol kinésico, obviamente, como para poder influir en esos estilos de vida, específicamente en el área de sueño, dieta y ejercicio. Y ejercicio, porque muchos de estos pacientes, cuando estaban en tratamiento de rehabilitación o realizaban actividad física, obviamente tales efectos disminuían. Por eso el llamado es paciente que padeció COVID, obviamente, categorizado como moderado o severo, sí o sí debiera ser un tratamiento kinésico o, en su defecto, algún tipo de actividad física para poder salir rápidamente de ese hoyo negro, ¿cierto?, que se produce entre el segundo mes, primer y segundo, hasta tercer mes, como ya se ha comentado anteriormente. Como mencioné, pacientes padecían fatiga, si te das cuenta acá, nuestros pacientes, tanto leves como moderados y severos, padecían obviamente la mayor cantidad de estos fue los pacientes severos, por lo tanto fue el denominador común dentro de las secuelas obviamente de tanto musculoesqueléticas y físicas de nuestros pacientes, obviamente tanto en la esfera, como lo mencioné antes, esfera física y en la esfera mental, para tenerlo en consideración en cuanto al qué hacer una vez que el paciente ha sido dado de alta. Esto que viene ahora, principalmente hicimos un barrido después, queríamos saber, si bien es cierto, los resultados físicos y musculoesqueléticos fueron deficientes tanto en hand grip, marcha, cuestionarios de calidad de vida, pacientes con elevado riesgo cardiovascular. Quisimos más o menos después preguntar en este contexto a nuestros pacientes que cuándo habían iniciado la actividad física o un proceso de rehabilitación, ya sea enmarcado dentro de un contexto kinésico o el reingreso laboral. Y la mayoría de nuestros pacientes, vale decir, hicieron su reingreso laboral, esto está representado en semanas, hicieron su reingreso laboral más o menos a la semana número 4, ya, o sea, al mes casi posterior de haber sido de alta, el paciente ya empezó o comenzó a trabajar. Por lo tanto, insisto, eso va de la línea, tomado de la mano, en que no se trata de apurar al paciente tampoco, pero nos damos cuenta que cuando el paciente realiza sus actividades físicas y realiza su actividad laboral y mete nuevamente en sus actividades de la vida diaria, primando obviamente en este contexto de estilos de vida, dieta, sueño y actividad, este es un paciente que sale mucho más rápido de estas secuelas como se han mencionado actualmente, y obviamente mejorará todos esos parámetros de salud que están un tanto deficientes, como son el elevado riesgo cardiovascular propio de tanto estos pacientes, y no solo estos pacientes, sino también de la población chilena en general. Dentro de estas preguntas que les hicimos a los pacientes, fue si realizaba actividad física previa al contagio, para dar, o decir si es que había alguna explicación de los resultados que se obtuvieron. Y de nuestros 18 pacientes leves, dijeron que no, 11 de ellos dijeron que no hacían. De nuestros pacientes moderados, 10 dijeron que no hacían. Y de los severos, 14 no realizaban actividad física, lo cual no se escapa mucho de la media a nivel nacional, y a esto me refiero a lo que han demostrado las encuestas nacionales de salud en cuanto a los índices de sedentarismo que tiene nuestra población. Y ahí toco de nuevo ese tema, digo, los estilos de vida en esta enfermedad, y no solo en esta enfermedad, sino a nivel general, juega un papel importantísimo. La segunda pregunta fue si realizaba tratamiento, o si realizó, perdón, tratamiento de rehabilitación kinésica o algún otro en ese contexto, luego del alta, y obviamente, mira,
18 de nuestros pacientes dijeron que no, de los pacientes leves, todos dijeron que no. Los moderados, solo 10 de estos 17, y de severos, no, los 9, lo cual acá obviamente la mayoría de los pacientes severos, la mayoría de los pacientes sí realizó algún tipo de tratamiento, y eso creo que jugó un rol muy importante. No solo el tratamiento como tal, kinésico, sino voy más allá de eso, sino voy a la movilización del paciente, que empiece rápidamente a hacer sus actividades, obviamente, de la vida diaria, que empiece a moverse literalmente, que se mueva, si, literalmente es moverse, generará obviamente una rapidez obviamente en la recuperación, y va a tributar finalmente a que los efectos obviamente, de haber estado intubado, de haber estado traquetomizado en algunos de estos pacientes y haber estado inmóvil prácticamente 2, 3 semanas, qué sé yo, en algunos casos, va a permitir obviamente que salgan más rápido estas consecuencias musculoesqueléticas y físicas. En última instancia, se preguntó también y se realizó la siguiente pregunta, si es que realizaba o realizó actividad física previa a la evaluación, para ver si es que había algún sesgo ahí de que nos tocó algún paciente entrenado o no, y prácticamente la mayoría en este caso, exceptuando por los severos, dijo que no. Por lo tanto, insisto, no se escapa mucho de la información, como mencioné antes, derivadas de las encuestas nacionales de salud. Nuestra población es una población sedentaria, carente de hábitos, de estilos de vida, y así lo pudimos también evidenciar en este estudio. Por lo tanto, el llamado a atención es básicamente darle un poco más importancia a la medicina preventiva. En estos tiempos que tenemos baja de casos, en las ciudades que estén baja de casos, que se promueva así como se ha hecho el deporte o la actividad física, creemos que eso podrían ser factores protectores importantes para limitar obviamente las consecuencias más severas en nuestros pacientes. Agradecer a Estefanía por la invitación, agradecer también al doctor Labarca por confiar en nosotros y poder realizar el proyecto en conjunto. Esa es la última foto que nos tomamos en una de las últimas evaluaciones que hicimos. Estábamos contentos porque fue arduo trabajo, así como dijo Estefanía delante, que con el doctor Enos eran viajes para Conce, Los Ángeles, y fue agotador, pero gracias a Dios estuvo bien, así que aprendimos bastante. Eso, Estefanía, mi presentación. Te agradezco por el tiempo y por la invitación. No, muchas gracias, Mario. Interesante este tema que al principio como que todos los proyectos se abocaron, claro, a ver el caso de los pacientes en su estado severo, pero había que ponerse a pensar, bueno, ¿qué va a pasar después? Porque tenemos este 10% que está crítico, pero de eso la mortalidad puede ser 1 o 3%, pero después todos tenemos que volver, y si volvían bien. Entonces habían hartas interrogantes con respecto a eso. Bueno, yo te puedo preguntar cosas como, porque ya hemos conversado más, quería saber esta diferencia que había con otras poblaciones, por ejemplo, con la población en España, en lo que se refiere a los resultados del estudio acá de pacientes chilenos, que lo preguntaron ayer, que si habían diferencias entre básicamente los chilenos y otras poblaciones. Sí, la verdad es que España hizo un estudio muy parecido con las variables que nosotros habíamos hecho, y la verdad es que sí, por así decirlo, a grosso modo y de manera bien genérica, si bien es cierto, nuestros pacientes, ejemplo, en el test de marcha estuvieron bajo el predicho en un 10, en un 12%, aún así nosotros teníamos mejores metros, entre comillas, recorridos que los parámetros españoles. Teníamos mejores, por así decirlo, salud física, entre comillas, que los españoles, en comparación con el metraje, con el valor duro. Pero explicaciones para ello pueden ser muchas, la verdad. No nos queremos aventurar a decir nada, pero sí, en lo frío, sí, teníamos, a pesar de nosotros estar bajo, pero en comparación con ellos, nuestros parámetros eran un poco mejores que los de ellos.
Tenemos una pregunta de la doctora Valesca Ormazábal. ¿Qué tipo de músculos se ven más afectados y si son aquellos que consumen más energía o que tienen más mitocondria? De los músculos que más se vieron afectados principalmente son los músculos del miembro, obviamente, miembro superior y miembro inferior. Y a eso me refiero específicamente a los músculos movilizadores. Músculos movilizadores me refiero principalmente a los músculos más externos y un tanto también los músculos estabilizadores. En específico, para darle nombre, serían el psoas ilíaco, que serían los más afectados juntos con el cuádriceps, y los isquiotibiales. Me refiero con esto con toda la cadena posterior. Toda la cadena posterior, vale decir tríceps surales, isquiotibiales, músculos que participan en la marcha, erectores de la columna en su mayoría, ya que si bien es cierto, no es que había déficit de control de tronco, pero sí había un déficit en el core, vale decir la musculatura profunda, transverso abdominal, con esto quiero decir recto anterior del abdomen. Por lo tanto, nuestros pacientes sí tenían cierta inestabilidad de la columna lumbar. Si bien es cierto, esto no se evaluó como tal, pero sí se evidenció aquello en la evaluación médica y kinésica que se le realizó. Pero principalmente por ponerle nombre eran músculos movilizadores, músculos de la marcha específicamente, y del miembro superior, principalmente la musculatura del hombro, con esto quiero decir manguitos rotadores y específicamente los movilizadores, que serían el deltoides principalmente, pectoral también. Ya, tenemos otra pregunta de Ángela Hidalgo, dice, no sé si lo dijeron porque me desconecté un rato, pero ¿a qué se deben las consecuencias musculoesqueléticas? Y se refiere más que nada al caso de los pacientes que no fueron graves porque ella imagina que eso está más asociado a la intubación. Claro. Creemos que, como lo mencioné delante, lo más probable es que todos estos pacientes coincidían en, como se mencionó, en poca actividad física previo al contagio. O sea, su vida en estilos de vida era bastante deficiente. O sea, no eran pacientes que hicieran actividad física previa tampoco. Por lo tanto, suponemos que no se escapa mucho más de la normalidad, como dije antes, de nuestra realidad país en cuanto al sedentarismo en Chile. A eso me refería con que juega un rol principal el realizar actividad física. Pero principalmente yo creo que podría deberse a eso. O sea, antes ni después habían hecho una actividad física como tal. Y aquí hay otra pregunta de Carmen Narváez. Dice, muchas gracias por la presentación. Pasé el síndrome en mi casa, pero tuve varios síntomas neuromusculares y me colgué de la rutina de ejercicios que hace otro recuperado, en el caso un severo que estuvo intubado 7 días, dado que a los 12 días se me dio el alta y los eventos siguieron por 21 días. Y no pudo reingresar a su trabajo. Entonces pregunta, ¿existe una estrategia rehabilitadora general? ¡Ay, qué tremenda pregunta! Que sea parte del tratamiento o una forma de hacer pública esta necesidad de rehabilitación? Mira, la verdad, me atrevería a decir que no, porque estamos en pañales recién. Yo me atrevería a decir que actualmente en nuestro país estamos todavía, y como que nosotros lo estamos formando en relación a cómo rehabilitar estos pacientes. Estamos tratando de replicar programas de rehabilitación en esta área para estos pacientes, pero no han surtido efectos. De hecho, actualmente estoy viendo un par de pacientes, entre ellos, claro, lo que más hemos tratado de hacer es rápidamente sacarlo del sedentarismo. Eso es lo que más rápido queremos, o sea, que nuestro paciente tenga un buen control del miembro inferior y un buen control de la columna, para evitar secuelas, obviamente. Pero la verdad no hay como tal. Creo que estamos en formación, y si lo hubiese quizás estuviese todavía en pañales, pero sí creo que se están haciendo buenos protocolos en estos minutos en ese sentido. Sí, yo creo que era complejo porque si bien, claro, sabíamos el caso de la severidad y todo se enfocó en la severidad, uno no estaba tan claro de que si los pacientes que tuvieron un COVID leve iban a tener secuelas o no. Exacto. De hecho, nos llamaba mucho la atención que un paciente, por ejemplo, leve, cursaba en algunos casos con parestesia distal, adormecimiento de dedos, de manos en algunos pacientes, y con varios síntomas neurológicos dentro del miembro inferior específicamente. Sobre todo,
la incapacidad para hacer garra de los dedos, pérdida de la sensibilidad en el dorso del pie, la imposibilidad de hacer pinza en este tipo de paciente, ya luego de 2 meses. Entonces, era bien común aquello. También nosotros, bueno, vimos el caso de como que dentro de los que fueron severos habían como dos grupos, los que habían como rejuvenecido y habían salido como más flacos incluso y se habían puesto a hacer deporte y estaban como, claro, como esto fue una nueva oportunidad y los que lamentablemente quedaron más, claro, con más secuela física y que les cuesta un poco más. Sí, 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 es verdad. Pero insistimos en eso, yo creo que estos pacientes rápidamente se dieron cuenta que la solución era la actividad física. De hecho, conversando con ellos, yo ahora, Kine, yo ahora empecé a comer mejor, yo ahora me acuesto más temprano, yo ahora sé que tengo que dormir, yo ahora sé que tengo que hacer ejercicio. En fin, entonces hubo algo que siempre debimos haber hecho en realidad. Y a eso me refería yo con la medicina preventiva, que ahí tenemos un rol más fuerte que jugar, no solo los kines, sino médicos y el grupo transversal de profesionales del área de salud. Si pareciera que le estamos buscando, claro, como la quinta pata al gato, ¿por qué yo voy a tener un COVID severo cuando realmente es, claro, cómo te has comportado hasta ahora? ¿Has comido bien? ¿Has hecho ejercicio? ¿Te has cuidado tus patologías? Pareciera que eso, como dijo el doctor Lastra al principio, parece que en la respuesta simple está De un poco... hecho, creemos eso, la respuesta es bien simple. Y disculpa que sea más claro con esto, Estefanía, pero los estilos de vida previo al contagio son trascendentes para, si es que te contagia, obviamente, tener una recuperación un poco más rápida y obviamente evitar las consecuencias. Se recuerda que la mayoría de estos pacientes son hipertensos, diabéticos y las comorbilidades que tienen son de riesgo de muerte, con riesgo cardiovascular y riesgo de muerte si el paciente es tal cual. No sé si quieres dar algún otro comentario con respecto a lo que, porque justo a ti te tocó directamente el contacto con los pacientes, conversar con ellos, y ellos como que tenía razón el doctor Enos, como que les gusta conversar y se sinceran, y yo tengo uno que me habla por WhatsApp. No, si el WhatsApp estaba lleno, parece que los pacientes tenían una necesidad enorme de conversar, contarte qué es lo que pasaba desde el punto de vista anímico. Era un paciente muy parecido a, como dije antes, al paciente que padece un accidente cerebrovascular, después queda bastante llorón, muy llorón, queda muy sensible, queda como muy marcado en ese sentido. Pero luego después no todos obviamente, pero la mayoría después volvía a las rutinas malas anteriores, dormir mal, dieta alta en grasas y actividad laboral excesiva, que finalmente te ayuda a dejar de lado los estilos de vida. Así que, sí, mira, hay varias cosas en realidad, porque tú sabes, Estefanía, que vimos tantas cosas en ese proyecto, que son tantas, pero si, claro, hay algo que tú me recuerdes, yo lo digo, pero fueron muchas cosas que nos llamaron la atención. Encontramos, quizás no es tema, pero ya por ahí por agosto, con el doctor Labarca nos empezamos a dar cuenta que había algunos grados de disfunción eréctil en los pacientes, que los pacientes empezaron a decir y a mencionar aquello, y rápidamente lo empezamos a registrar, empezamos a aplicar algunos cuestionarios de aquello y preguntas, y evidentemente, pero así fue. Eso obviamente está formándose ahora, porque la idea es que estamos escribiendo los artículos en este minuto. Esta información que tenemos ahora es fresquita, por lo tanto, si bien es cierto, no hay tantas conclusiones porque estamos en esta etapa todavía. Y tengo, antes de que empecemos con la discusión, no habíamos hablado mucho del rol que tiene el kinesiólogo dentro de esta pandemia. Lo mencionó ahora el doctor Enos y claro, como es más de tu área, quería que mencionaras un poco tanto la parte clínica que ocurre dentro del hospital per se y luego en la recuperación, cuál es el rol importante que juega el kinesiólogo dentro de esta pandemia. Bueno, yo, como se mencionó, mi área, si bien es cierto, soy kinesiólogo, pero soy kinesiólogo del área musculoesquelética. Esa es mi área como tal. Mi área de trabajo es la clínica como tal. Mis colegas que trabajan en el área respiratoria, obviamente ellos podrán dar una mejor respuesta a cuál es el rol respiratorio, pero en general
El rol del kinesiólogo creo yo que ha sido trascendente. Creemos que es un apoyo importante para el equipo de salud, primero que todo, para el equipo juega un rol que el kinesiólogo puede jugar en varios valga la redundancia, en varios roles ahí mismo. Y es trascendente. O sea, los kinesiólogos siempre hemos estado como, entre comillas, callados ahí, pero de repente podemos aparecer tanto en un proyecto, podemos aparecer trabajando en UCI, en una clínica, por lo tanto, lo más enriquecedor de todo, ¿sabes qué es? Es que podemos ver al paciente tanto desde el inicio hasta el final, y quizá ver a un paciente, en mi caso, ver un paciente durante 2, 3 meses, 20 sesiones, 10 sesiones, qué sé yo, te crea un contexto diferente de tu rehabilitación, por lo tanto, te permite un poquitito saber un poquito más de tu paciente y por ende tributaría mejor al tratamiento, pero en específico es eso. Bueno, ayer teníamos una charla con un proyecto COVID, pero que estaba asociado como a que los estudiantes no abandonaran los estudios. Entonces, como el profesor tenía que irse no solamente a entregar materias, sino que buscar la mejor manera para que el estudiante se quedara. Entonces, quizás también los programas asociados a que la gente mejore su actividad física, no es solamente que el paciente decirle, oiga, haga 5 sentadillas y haga, Claro. no sé, 3 lagartijas, sino que es como, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? Y claro, viene como otra, no sé, como una terapia más complementaria. Exacto, sí. Jugamos un rol ahí tanto en lo anímico también, como conversamos harto con el paciente, nos vemos obligados y nos expresan, quizás, oye, sabes que me siento así, me siento así, muchas veces conversión de pasillo, pasamos a ser psicólogos ahí de repente, kines, qué sé yo, mentolato nos dicen de repente, porque hacemos de todo de repente, pero no, súper enriquecedora porque, insisto, creemos que el que nos enriquece en realidad el tiempo que pasamos con el paciente, sí, creemos que eso. Claro, y en este caso tan importante porque básicamente nadie sabe nada. Entonces, lo único que empezamos a darnos cuenta que es lo que está pasando es gracias a lo que ellos verbalizan. Exacto, exacto. Sí, creo que la conversación, de hecho, como te mencionaba antes, eso de la disfunción eréctil, que bueno, después salió en otra noticia por ahí, fue de una conversación de pasillo. Kine, venga para acá, por favor. Sí, dígame. Ta, 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 ta. Ya, después otro, empezamos a preguntar, ¿te pasa esto? Sí, y empezamos finalmente es por el feedback, creo yo, comunicacional y que los pacientes en realidad se veían con la confianza de poder preguntarnos a todos los que estábamos ahí, que nos veían casi siempre. Muchas gracias, Mario. No sé, Felipe, Valesca, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, doctor Enos. Yo solamente me sumo a las felicitaciones de los panelistas. Ha sido una mañana muy, muy provechosa y realmente hemos aprendido mucho acerca de los pacientes, ¿cierto? Y cómo han sido tratados, ¿cierto? De la primera línea. Así que muy contento de esta sesión de la mañana con los panelistas que tenemos. Bueno, yo quería felicitar a Mario en realidad por la exposición y por la claridad de conceptos y por estar buscando nuevas vetas que nos permitan ayudar a los pacientes. En realidad, el dejar solo al paciente después del alta, ya hemos visto que hasta los leves tienen problemas. O sea, no es cuestión de que no salimos de la UCI y ya se acabó el tratamiento. Creo que hay mucho más que hacer y eso va a depender de nosotros poder mostrárselo a la autoridad para que vean cómo se implementa, porque, claro, estos son los pacientes que nosotros pudimos estudiar, pero hay gente de repente que no tiene cómo acceder a los policlínicos. Nosotros en este minuto en Los Ángeles, porque estamos en fase 1, tenemos policlínicos cerrados. Nosotros en nefrología somos porfeados, siempre seguimos viendo a nuestros pacientes. Ahí tenemos que pelear con ellas y hacer algunos protocolos terribles, pero yo veo los policlínicos de cirugía, los policlínicos de cardiología están cerrados. Entonces imagínate con qué gana, dónde va el paciente, quién lo ve. De hecho, hay un tipo de desinformación del paciente que ha padecido COVID. De hecho, no sabe qué hacer, qué hago, ya estoy de alta, pero ¿qué hago ahora? Entonces, en realidad, la mayoría ha evidenciado eso, como protocolizar, mira, te recomendamos esto, haz tratamiento kinésico, haz actividad física, etc. Yo creo que por ahí estamos al debe un poquitito.
la post-pandemia. Así es. Creo que dentro de todo lo que esta ha sido una mañana súper enriquecedora en cuanto a conocer cómo ha funcionado el trabajo de los profesionales del área de la salud en el tratamiento de COVID en los distintos grados. Y también surgen muchas preguntas, o sea, cada charla era muy buena porque desde el punto de vista científico, salud, surgían más preguntas de cómo poder comprender qué está pasando en cada uno de estos pacientes y siempre tratando de conocer si existe algún marcador, algún indicio que nos permita predecir si un paciente va a evolucionar hacia un estado de una patología moderada o va a ser aquel paciente que va a estar grave. Y también nos damos cuenta de algo súper interesante, es que los leves en realidad sí tienen secuelas, sí están teniendo consecuencias. Por lo tanto, al igual que lo que mencionaba el doctor Enos y Mario, hay que realizar un seguimiento. O sea, no basta con salvarlo, no basta con que salgan del tratamiento, sino que es necesario hacer un seguimiento a estos pacientes. Y muchas preguntas. O sea, desde el ámbito científico yo creo que ha sido muy enriquecedor y con muchas ganas de poder conocer cada vez más de lo que está pasando. Así que muchísimas gracias. Lo otro valioso que hemos sacado de esta pandemia ha sido la importancia de los grupos multidisciplinarios, cómo se enriquece cada uno, porque es difícil de repente salir de su área de confort. A mí al principio me costó decir ya vamos con la cosa pulmonar porque yo sabía muy poco, pero ahí está la confianza que tú tienes con el que está al lado tuyo, que él dice no te preocupes, esta es mi área, yo aquí me manejo, tú haz lo tuyo, el de allá dice no te preocupes, yo veo esta parte, y así tú vas confiando y vas sacando adelante cosas que, claro, en vez de tener una mirada sesgada, yo solamente quiero ver esto, puedes empezar a ampliarla y este COVID que más encima pareciera ser así, pareciera ser que le gusta atacar varios puntos, entonces uno no puede solamente enfocarse en una sola cosa. Sí, efectivamente es así. O sea, cada vez que uno lee algo más acerca de COVID te das cuenta que se está armando como una especie de puzzle y que toda la sintomatología y los signos están relacionados entre sí y un denominador común es la expresión del receptor asociado a la llegada del virus, asociado, por ejemplo, a la disfunción eréctil que mencionó Mario. También están saliendo algunas publicaciones que dicen que en el caso de los varones se va a ver afectada la fertilidad en el futuro, tal vez, posiblemente. Entonces, hay más preguntas, cada vez, cada dato es una pregunta más y un tema más para poder tener en consideración. Queremos decirle que tenemos muchas felicitaciones desde la audiencia, incluso mensajes personales que llegan felicitando a los expositores y por la calidad del curso, por la calidad de las presentaciones. Yo no tengo nada más que agregar, doctor Zúñiga, le entrego el mando. No, yo nuevamente muy agradecido y los quiero dejar invitados para la tarde. Tenemos nuestra sesión de cierre. Viene justamente la tarde a dar como el sello que hemos estado discutiendo en la mañana acerca de la vida saludable y cómo entonces enfrentar esto con el manejo nutricional. Yo creo que no solamente a los pacientes COVID, ¿cierto?, sino que en general a todos nosotros que hemos estado viviendo en pandemia, ¿ya? Y hemos cambiado lamentablemente nuestros hábitos nutricional y alimenticio. Y es importante entonces que podamos también dar un mensaje y que los expertos se puedan reunir a la tarde y nos puedan comunicar entonces cómo trabajar. Vamos a tener una pequeña mesa redonda y vamos a hacer nuestra sesión de cierre. Así que nuevamente a todos invitados y ustedes ven que las presentaciones han sido de alta calidad y así esperamos entonces a la tarde que va a ser también. Así que muchas gracias a los panelistas, muchas gracias Estefanía y nos estamos viendo entonces a la tarde para finalizar el curso. Un saludo. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao.